Bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes, para quienes visualicen esta grabación. Estamos presentes la profesora Yurima Ruiz y mi persona Angélica Guapacha acompañándolos en este CIPAS para finalización en lo que es la tarea número 2 de la unidad 2. Tengan presente entonces, allí en pantalla están observando, digamos que las preguntas recurrentes que nos han surgido, que hemos visto en el desarrollo de los foros, es que el estudiante o algunos presentan como inquietudes en lo que es la parte del póster. Entonces el póster es como tal la evidencia de entrega del desarrollo de sus actividades. Si ustedes hacen lectura de la rúbrica de evaluación, ven cómo allí está relacionado el criterio del póster y tiene ciertos elementos. Entonces, este documento se encuentra en PowerPoint. ¿Por qué? Porque finalmente lo que vamos a tener es una pieza gráfica que nos representa este póster. Entonces, cada uno de ustedes pues va a indicar su nombre, el grupo, el tutor asignado y el estudiante. Entonces marca con una X para el ejercicio 1 cuál es el tema que han elegido, el enlace del video de sustentación que es obligatorio para aquellos estudiantes que no entregaron el video de sustentación, saben que no reprueban la tarea porque el video de sustentación representa la mayor puntuación dentro de los ejercicios, entonces aquí la importancia es resaltarlo. En ese anexo se pide lo que es una introducción. Entonces, como cada uno de ustedes tiene relacionado una letra de trabajo y cada letra está relacionada a un tema, entonces deben hacer la introducción como tal de esa temática y conservar lo que es el tamaño de la letra en tamaño 18 para que los espacios que se encuentran acá sean suficientes para el desarrollo de sus ejercicios. Debe presentar acá en la fundamentación teórica principios de la dinámica. Como tal, ustedes cuentan también con un apoyo en lo que se denomina ejercicio 2, que está relacionado a la letra, en el cual ustedes hacen el desarrollo y tienen toda la fundamentación teórica para dar solución a la pregunta innovadora. Recuerde presentar gráficos, los diagramas de cuerpo libre, usar el editor de ecuaciones también para el desarrollo de las ecuaciones. Y pues van teniendo como el espacio. De ser necesario que ustedes digan, necesito otra diapositiva para yo continuar con el desarrollo, ustedes lo pueden hacer siempre y cuando el tamaño del archivo cuando vayan a hacer la entrega no supere los 10 megabytes. Listo, porque ese es el peso máximo que permite la entrega. Entonces ustedes revisan que no se les vaya a superar ese tamaño. Principalmente lo que son gráficos suben muchísimo la resolución de los documentos. Entonces también pues tener presente que si tienen una imagen muy pesada, ustedes le pueden reducir en el mismo espacio del PowerPoint la resolución a esa imagen. La solución innovadora a la situación del mundo real está relacionada a la descripción que tiene cada uno de las letras, y en esas letras pues hay un ejercicio propuesto para que ustedes le muestren una solución innovadora. ¿Qué sucede? Que ustedes en la fundamentación teórica adquieren como todo lo necesario para eso. Además, ustedes hacen la búsqueda de elementos o pues como ya tuvieron un acercamiento a la lectura de artículos científicos, también ustedes poder hacer la lectura de artículos de cómo está, digamos, el estado del arte de ese ejercicio que se le propuso. Ahora, no es solo la descripción de, ay, esta es la solución que propongo, no. Tienen que demostrar a través de gráficos cuál es la solución que usted implementa y también en el desarrollo de las ecuaciones. Esas ecuaciones son vitales en la fundamentación teórica de los diagramas de cuerpo libre para que ustedes hagan una descripción de eso. Presentan la bibliografía y finalmente, si ustedes ya han analizado el anexo 2, encuentran que ustedes ahí van a hacer la solución analítica del ejercicio número 4. Entonces tienen el espacio. Adicional al final, pues hay unas preguntas en las que se pregunta si respondieron el cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial está en el anexo y el cuestionario final. Quienes lo han presentado han identificado como que profesor las mismas preguntas, sí, pero ¿qué pasa en el momento en el que usted lo respondió, digamos, en el inicio de la tarea? ¿Y qué sucede cuando usted ha finalizado la tarea y ya debe de haber, digamos, cambios o que ustedes estén
completamente seguros que han comprendido las temáticas de la unidad, y eso se debe reflejar en la respuesta de esos cuestionarios para que lo tengan presente. El cuestionario 1, lo importante es que ustedes siempre dejen una letra de elección si no tienen o consideran que no tienen como los fundamentos necesarios, pero el cuestionario número 2, cuando lo llenan, el final, ustedes ya tienen que tener todas las herramientas de la unidad para dar respuesta. Entonces, esa parte quería iniciar dando como claridad sobre lo que es el anexo de entrega, que es el anexo número 2. Bueno, entonces yo porque preguntaba de forma inicial qué letra tiene. Esto está relacionado porque para los que han generado participación, resulta que nosotros pues ya trabajamos la letra A, B y C. Es decir, trabajamos en plano inclinado sin fricción, trabajamos la máquina de agua y trabajamos las fuerzas de fricción. Entonces, como se lo vimos en nuestro CIPAS anterior, debemos entonces recurrir a ver ese CIPAS para tener todas las herramientas. En vista de eso, pues yo qué voy a hacer? Voy a empezar con el ejercicio número 4 y luego dejo en grabación los ejercicios, las letras D y E para que los estudiantes que tengan esa relación puedan, digamos, revisar. Pero entonces, como tenemos la participación acá en el chat de 3 personas, que serían mayoría, en que ya esos ejercicios los revisamos, esas letras, entonces vamos a revisar ejercicio número 4, que es la solución analítica, para que puedan entonces continuar. Y pues dado el caso de que si quieran retirar una vez ya iniciemos como las otras letras, lo puede hacer, que lo va a hacer principalmente para la parte de grabación. Entonces, si están de acuerdo, voy a dar inicio con ese ejercicio y primero pues vamos a realizar la lectura. Bueno, entonces el ejercicio 4 nos indica que un equipo de ingenieros está trabajando en la construcción de un puente sobre un río en una zona montañosa de Colombia como parte de la operación. Una grúa debe mover grandes bloques de concreto para colocarlos en los pilares del puente. Debido a las características del terreno, la grúa debe operar sobre una superficie inclinada. Además, los bloques se desplazan por un cable de acero que presenta cierta resistencia. Esa imagen de acá, como tal, es una representación. Al ser una representación, indica que es como tal el evento que se está describiendo, para lo cual ustedes sí debían tener o deben de tener en cuenta todos los elementos que se realizan en la descripción. Aquí está esta letra griega, ¿sí? En la que me indica, por acá les indicamos, o ustedes ya han reconocido, que deben de reemplazar por los últimos 2 dígitos de su documento, de tal forma pues que haya una variación en esos datos. Tengan muy presente esta información, porque los estudiantes que no hacen correctamente los reemplazos en sus últimos dígitos cuando hacemos la validación, entonces pues saben que les está representando 0 puntos ese ejercicio, y en este momento la puntuación que se tenga es bastante importante en el desarrollo de su proceso académico. Entonces nos indica que un bloque de concreto de masa de 300 más sus 2 últimos dígitos de documento, supongamos que es 50, es 350 kilos, es levantado por una grúa inclinada en un ángulo de 20 grados con respecto al plano horizontal. El bloque es acelerado uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 1, como estamos desplazando por 50 metros sobre segundo en un tiempo de 4,50 segundos. El cable utilizado tiene una resistencia adicional debido a la tensión interna del material, con un coeficiente de resistencia lambda de 0,2
Además, el coeficiente de fricción entre el bloque y el suelo es μ de 0,25. Recordemos entonces que estos coeficientes de rozamiento son adimensionales. Entonces me pide exactamente 4 puntos en los que se debe de trabajar, y determinar la distancia total recorrida por el bloque de concreto desde el reposo hasta alcanzar la velocidad final. Podemos entonces por acá ir realizando, calcular la fuerza total aplicada por la grúa teniendo en cuenta la fricción, la pendiente y la resistencia del cable, y calcular el trabajo realizado por la grúa durante el proceso de elevación, calcular la potencia promedio desarrollada por la grúa durante el desplazamiento y dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aun cuando está, digamos, como descrito de A hasta la E, cada uno de los ejercicios o los literales que tenemos que trabajar, vamos entonces a revisar como tal primero lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo me voy a desplazar a otro espacio para poder realizar como una escritura a mano y teniendo en cuenta lo que nos ha solicitado el ejercicio. Bueno, entonces allí previamente yo había como generado la representación del ejercicio para que en este espacio nos rinda un poco. Entonces, ¿cuáles son los elementos que estábamos o que nos estaban indicando? Uno, pues estamos o nos solicitaron que la descripción del ejercicio sobre ese plano inclinado. Entonces, los elementos que tenemos del desarrollo de los primeros ejercicios de la fundamentación teórica, pues me permite relacionar cada uno de los elementos para este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos allí? Por ejemplo, los estudiantes que están en pantalla me pueden describir, indicar cuál vector que está allí representado a qué pertenece y lo vamos a ir relacionando. Entonces, por ejemplo, no sé, alguno de los estudiantes me puede indicar, el que está de tal color corresponde a, ¿por qué? Porque ya tenemos los elementos suficientes de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, algún estudiante que me realice allí el aporte sobre este. Puede utilizar el micrófono o puede participar a través del chat.
Bueno, entonces ya dice, el rojo hacia abajo sería el peso. Bueno, como tal acá, este es como un color marrón, no sé cómo lo están viendo ustedes en pantalla. Y este rojo, no sé si me indicaría o este rojo o hacia abajo. Quedo como con la inquietud allí para Sarai. ¿Por qué? Porque recordemos que previamente habíamos indicado que si yo tengo una superficie inclinada y tengo un objeto sobre esa superficie, entonces yo lo que organizo, aquí pues traté como de organizarlo, es hacer que el eje X quede paralelo a esa superficie. Listo. Entonces el eje X está acá y el eje Y está acá. Entonces si es este rojo, para allí para Sarai, si quiere usar el micrófono, listo, el marrón. Muy bien. Entonces este marrón, de pronto no sé cómo lo estarán observando en pantalla, ¿qué relaciona? Está relacionando el peso. ¿Qué lo podemos relacionar, cierto? Como F sub G, que sería la fuerza gravitacional, o como en la mayoría de los ejercicios, voy a rayar acá antes de desplazarme a otra pantalla. Listo, tenemos acá el peso. Recuerde que depende como el libro guía que estemos usando, pues nos está realizando una representación. Listo, allí está muy bien. Ok, listo. El azul entonces, ¿qué representa? Listo, la normal. Entonces recordemos que siempre que tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, eso nos genera una normal y es perpendicular a qué? A la superficie. Listo. El verde, el rojo o el violeta que nos representa. Listo, muy bien. Entonces aquí yo estoy representando como en este rojo, en este una cuerda, que es la cuerda por la cual me está escribiendo el ejercicio, que la grúa está ejerciendo la tensión. Entonces, como tengo una cuerda, voy a tener tensión en la dirección, ¿cierto?, de la cuerda. Y hacia dónde está haciendo el desplazamiento del objeto. Hacia allá, entonces, es el movimiento, por lo tanto, indico la aceleración. Y finalmente, el rojo que representa. El rojo y el violeta. Estos están entonces relacionados justo uno a lo que me está indicando que, que tiene un coeficiente de fricción U. Perdonen que allí apenas me voy a conectar al lápiz óptico. Pero pues mientras tanto voy a indicarlo acá, ¿cierto? Hay una fuerza de fricción que puedo denominar aquí por el coeficiente para recordar que está relacionada y tengo una fuerza en la cuerda que también se opone a una resistencia a ese movimiento. Ah, no, sí era lambda que se estaba denominando. Entonces, viniendo ya como tal a la representación del diagrama de cuerpo libre, recordemos es cuando puntualmente representamos el objeto, indicamos entonces muy bien acá la normal, la tensión y en este caso el peso. Pero recordemos que miren que este peso como tal acá está relacionado a un ángulo respecto a que a la superficie, ¿cierto? A la superficie horizontal. Entonces el peso, ¿qué debo de hacer? Descomponerlo. Y ya habíamos analizado previamente cómo este ángulo que está acá, que lo va a representar por beta, corresponde a este mismo ángulo, por, digamos, geometría básica. Y ahora ya por trigonometría, entonces relacionamos o tenemos que descomponer cada una de las variables para el peso, que sería, denominé esa masa 1, por la gravedad, que es el peso, y descomponiendo cada uno de los elementos, en este caso el ángulo, el cateto opuesto va a estar relacionado a la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo y el cateto adyacente, que en este caso queda en el eje vertical, sería la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta estos elementos que tengo para el desarrollo de los ejercicios, ya como tal, puedo hallar lo que son las ecuaciones necesarias para la descripción de eso. Entonces voy a
tomar este pantallazo para poder trabajar. Bueno, entonces allí estaba comentando Saray justamente pues que el color allí morado, violeta, como lo veamos, está representando una fuerza que se pone en movimiento. En este caso pues sería entonces la fuerza de fricción. Bueno, entonces dentro de los elementos ya he indicado cada uno de los vectores. Ahora voy a empezar a buscar ciertos elementos y esos elementos son los que tienen que estar muy al pendiente porque pues acá como tal les voy a ayudar parcialmente con el desarrollo de los ejercicios y son ustedes quienes ya con esta información pueden como tal terminar el desarrollo de los ejercicios. Bueno, entonces aquí como no puedo compartir imágenes acá, voy a hacer solo como la parte escrita que vamos a tener en cuenta. Entonces acá hay algunos elementos importantes que nos trabaja ese ejercicio y uno es todo el análisis desde la fuerza y toda la relación que tienen con lo que es el trabajo. Entonces todo esto lo vamos a revisar el día de hoy como todos los elementos para poder dar finalización a lo que es el ejercicio número 4. Empezamos entonces. ¿Recuerdan entonces de la cinemática? Cuando vimos la primera unidad, recordemos que puedo o tengo la ecuación para una distancia. ¿Cuál sería esa? Voy a ir acá un poquito rápido para que nos rinda teniendo en cuenta que estos elementos pues ya los teníamos. Y resulta que es necesario entonces recordar el concepto de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? ¿O cómo la definimos? Recordemos que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Listo, entonces allí ya tenemos una primera ecuación. ¿Y esto por qué? Porque esa aceleración la puedo calcular de forma inicial. Entonces vamos en este espacio, ya tengo el diagrama de cuerpo libre, y vamos a revisar entonces cuál es la información que me da el ejercicio, cuál conozco y cuál desconozco. Entonces, de la información que conocemos, aquí para antes de empezar, como con esta parte que no se me vayan de pronto a perder un poquito, vamos entonces a revisar en nuestro ejercicio qué datos conocemos. Conocemos el ángulo. Bueno, en este caso lo voy a denominar beta para que nos quede la misma nomenclatura. Mira esto. Entonces conocemos el ángulo, conocemos la masa, que podemos hacer entonces el ejemplo con 350 kilogramos. Recuerden que esos dos últimos dígitos pertenecen a los dos últimos dígitos de su documento. Nos están indicando una velocidad final de 1, reemplazo entonces el valor de ejemplo que estoy trabajando. Recordemos siempre las unidades de medida. Me están indicando un tiempo
y ese tiempo sería 4, y pues las unidades de medida que allí me están, digamos que ese valor por el cual reemplazo, me están indicando un coeficiente de fricción. Este sí es, si me recuerdan acá, mientras yo me paso este espacio, de 0,25, y también me están dando lambda de 0,2. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que es lo que nos están solicitando el ejercicio, pues yo puedo hallar como tal esa distancia recorrida. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad final y a través de la ecuación de la cinemática, entonces yo puedo hacer ese cálculo. ¿Listo? Acá tengo los elementos. Entonces, por ejemplo, una de las incógnitas iniciales sería ¿cuál? La aceleración. Allí he colocado como un poquito más delgadita la pluma, a ver si no se ve como tan gordita la letra. Pero pues ya me indicarán si la manejo con esta o con la otra. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación de la cinemática, revisemos entonces el resultado para esa aceleración. ¿Cómo es entonces o el ejercicio me está indicando? El bloque se acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad en un tiempo. ¿Listo? Entonces podemos allí tomar como tal la velocidad inicial como 0, y si me están dando la velocidad final, yo creo que es mejor acá. La velocidad final, entonces yo puedo reemplazar 1,50 y ya ustedes allí me pueden ayudar con los cálculos sobre el tiempo, que sería 4,50 segundos. Entonces, si me ayudan allí con los cálculos, quienes tienen calculadora, les agradecería que realicen esa participación en el chat. O allí la profesora Yurimar también, si me puede ayudar para que juntos con los estudiantes validemos esos valores. $0.33. Listo, para allí también Sara, que está muy participativa. Listo. ¿Y cuál es la unidad de medida? Recordemos que es metros segundo cuadrado. Entonces ya con ese valor en la aceleración puedo reemplazar acá, teniendo en cuenta que entonces esa velocidad inicial es 0, realizamos el respectivo reemplazo. Vamos que allí voy un poquito rápido porque esto hace parte del desarrollo de la unidad 1. Entonces, para revisar esa distancia, reemplazo el valor de la aceleración, que es 0,33, y lo multiplico por el valor del tiempo, teniendo en cuenta que ese tiempo está elevado al cuadrado. ¿Cuál sería entonces el resultado? Recuerden que esto sería una S por las unidades de medida. Listo. Bueno, si quieren generar allí. Y la validación que realicé de la profesora Yurimar, que le estoy solicitando allí ese apoyo. Entonces ya nos realizó un aporte. 3.34. Listo. Entonces ahora puede habernos pasado algo con ese cuadrado. Listo. Entonces ya vamos entonces a mirar qué sería 3.44, ¿cierto, profesora Yurimar?
3.34. Listo, 34. 3.34 metros. Listo, entonces allí ya nos quedaría, sería como que la estudiante pueda validar, ¿sí? Y poder entonces tener el punto de la distancia. Listo, qué bueno que se dé la oportunidad de realizar allí esos cálculos. Bueno, entonces ya tenemos, por aquí vamos a dejar que esto nos representa la distancia recorrida. Allí porque sé que algunos estaban teniendo como inquietudes en esa parte, entonces les ayudé como ahí ese pedacito desde la parte numérica, pero recuerden pues la importancia de que ustedes hagan el desarrollo completo del ejercicio. Bueno, entonces vamos a el otro punto en el que indica calcular la fuerza total aplicada. Y allí ya es necesario entonces que revisemos estos diagramas de cuerpo libre. Entonces estoy trabajando acá como en este espacio, pero me estoy basando en que acá tengo las imágenes. Voy a poner un poquito más grandecita y a dividir. Vamos a ver si me permite. Vamos a tener este acá. Voy a estar como alternando de una pestañita, pero ustedes me podrían estar indicando. La idea es que realicen esa participación. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué sucede entonces? Esto, como les decía ahorita, ese es el ejercicio 4 y tenemos elementos importantes como lo es el diagrama de cuerpo libre, que ya trabajaron previamente en el ejercicio anterior, entonces hay cosas que ya deberían de tener muy claras. Entonces recordemos que ya en dinámica, yendo a la dinámica, a la segunda ley de Newton, recordemos que ya debo revisar cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo tanto las que están afectando en el eje X como en el eje Y. Entonces, por ejemplo, acá para el peso, hice para cada una de las componentes y voy a utilizarlo acá. Listo. ¿Cómo sería entonces la sumatoria de fuerzas en Y? ¿A qué es igual? ¿Será que tengo como tal movimiento en el eje Y? ¿El movimiento se está generando en el eje Y o en cuál eje se está generando? Muy bien, ¿cierto? Entonces, como el movimiento no se está generando en el eje Y, indico que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuáles son los elementos que tengo en el eje Y? Listo, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X sí es igual a la masa por la aceleración, porque justamente el movimiento está ocurriendo en el eje X hacia este lado, hacia el lado izquierdo que estamos representando el movimiento. ¿Listo? Entonces vamos a revisar para el eje Y. ¿Cuál sería entonces la sumatoria de fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos allí? Tenemos en el eje Y la normal. ¿Y qué más tenemos? El peso, pero ese peso en su componente vertical. Entonces vamos a escribir eso, que sería la normal menos el peso en el eje vertical. ¿Y cómo está representado el peso en el eje vertical? La masa por gravedad por el coseno del ángulo. Listo, para eso hacemos como esa descomposición desde ese momento. ¿Para qué? Para que solo sea como pasarla e identificarla fácilmente en ese momento. Entonces sería la masa. Allí representé masa 1, como es la única masa del sistema que estoy mirando, la puedo dejar en, como tal, m sub, sin, digamos que en el c sub 1, por el coseno del ángulo. Listo. Y allí, pues entonces sé que eso es igual a 0 y me indica entonces que la normal, ¿quién sería? Masa por gravedad por el coseno del ángulo.
Y acá ya tengo entonces una ecuación que va a ser importante para poder trabajar el resto del ejercicio. ¿Listo? Entonces acá, esperen que se me enredó aquí este lápiz. Soluciono y continúo. Listo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo sería? Me gustaría que escribieran, participaran en el chat, principalmente Saray, que es la más que está generando mayor participación, mientras reviso acá lo del lápiz, que cómo me quedaría la sumatoria de fuerzas para X. Entonces les voy a dejar acá estos, mientras tanto. Bueno, ya solucioné allí como el problemita que tenía. Listo. Entonces, vamos a revisar para el eje X. Segura que solo, por ejemplo, allí Sara hizo la participación, MG seno, listo. Entonces, no solamente están o tenemos la tensión, sino que tenemos la componente en X para el peso, ¿sí? Que sería mg por el seno del ángulo. Está la tensión, pero que no representan estos otros dos vectores que están acá. La fuerza de resistencia y la fuerza de fricción que estábamos revisando previamente. Entonces nuestra ecuación se hace un poco más extensa de lo que me está mostrando allí en el chat. Listo, siendo o teniendo esa claridad, ¿cómo representamos entonces acá? Tenemos la tensión hacia el lado izquierdo del eje, ¿sí? Tenemos la fuerza de fricción, la fuerza de resistencia y adicional tenemos los elementos eh, de fricción y el elemento de peso. Entonces, ¿cómo sería este? Listo, entonces le voy a dar un momentico para que nos participe, porque es la única estudiante que nos está allí participando, entonces le doy como esa oportunidad, este espacio que es más participativo.
Bueno, entonces allí, digamos, caray, bueno, ¿qué sucede entonces acá? Tengo la tensión, ¿cierto? Y esa tensión, como la forma en la que la acomode, está sobre el lado negativo de las X. Entonces esa tensión sería negativa, ¿sí? Y como en este caso, el coeficiente o esa fuerza de rozamiento está sobre el eje X positivo, entonces si el movimiento va hacia el lado, digamos donde está la tensión, se opone al movimiento, entonces de esta forma, como lo tenemos organizados, vamos a representarlo de forma positiva. ¿Listo? Entonces, esto sería el peso o esta componente, la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Me estoy acostumbrando a escribir como con teta, pero había hecho el ejercicio con beta por el seno del ángulo. Listo. Más la fuerza de fricción, que la puedo denotar como F minúscula. Y tengo también una fuerza de resistencia, que la puedo notar como F sub R. ¿Y a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración, ¿listo? Porque allí sí tengo movimiento. Pero entonces, ¿cómo sería esa aceleración? ¿Hacia dónde va el movimiento en mi ejercicio? Revisemos el diagrama. Acá. ¿Hacia dónde es el movimiento? Hacia la izquierda, ¿sí? ¿Sí es claro que es hacia la izquierda? Porque miren la tensión. Entonces el movimiento está haciendo hacia dónde va la tensión. Listo. Y en ese caso sobre el eje que me está representando. Bueno, tranquila, allí Saray, que es cuestión de paciencia. Entonces, si el movimiento está o lo estoy representando hacia la izquierda, entonces la aceleración va de ese lado. Estoy señalando hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta ecuación larga que tengo acá, vamos a despejar la tensión. Listo, y si despejo la tensión, vamos a ver si para ustedes es fácil identificarlo, si no me dicen un poquito más despacio. Si yo necesito despejar la tensión que la tengo acá y está negativa, yo me la puedo coloquialmente, se digo coloquialmente, para no alterar el equilibrio de la ecuación, yo debo, o más fácil, sumar a ambos lados de la ecuación t, de tal forma que del lado izquierdo menos t más t me da 0 y sumaría del lado derecho. Y como del lado derecho tengo esta aceleración negativa, si paso este término,
del lado izquierdo, entonces ya pasa positivo. Siempre digo coloquialmente porque si nos vamos a la álgebra y a lo riguroso de las ecuaciones, entonces lo que hago es en ambos lados de la ecuación realizar lo mismo de tal forma que no se me altere mi ecuación. Pero como ustedes ya tienen esos conocimientos básicos del álgebra, en otras palabras, reescribámoslo más fácil así. Voy a reescribir los elementos que voy a conservar acá. ¿Por qué? Por que ya están positivos, dejémoslos acá, más la fuerza de fricción, más esta fuerza de resistencia, más esta masa por la aceleración que me estoy trayendo de acá, es igual a ¿quién? A T. Entonces lo único que ya hago es, como ya reconocí que estoy conservando bien los signos, pues reescribo lo que esté. Exactamente esto, si para usted es más fácil tener siempre la ecuación o el término, la variable del lado izquierdo. Listo, entonces aquí ya tenemos un elemento, otro elemento importante en el ejercicio. Y conocemos todos esos elementos, la masa, el valor de la gravedad es constante, conozco el ángulo, me han indicado por acá, pues ya vamos a revisar qué es la fuerza de fricción y qué es esta fuerza de rozamiento. Y ya tenemos la aceleración que hallamos en la parte anterior para el punto A y conocemos la masa. Entonces de ahí ya tenemos los elementos suficientes para el desarrollo del ejercicio. Saray, ¿tiene alguna pregunta? Hasta allá es donde vamos. ¿Qué ha sido quien ha generado mayor participación? Listo, aquí voy un poquito despacio, aunque yo sé que el CIPAS es más cortico, pero pues quedan con los elementos más importantes para este. Bueno, ¿cómo se define entonces la fuerza de fricción cuando tengo elementos que están apoyados sobre una superficie? Bueno, el concepto de fricción, ¿cómo lo definimos? Para objetos que están apoyados sobre una superficie. Entonces recordemos que la fuerza de fricción, aquí yo coloqué como tal los coeficientes, pues para tener en cuenta, es si tengo el movimiento, la fuerza de fricción se opone a ese movimiento. Y digamos que con una deducción matemática que ya se había visto previamente, definimos esa fuerza de fricción el coeficiente de fricción por la normal. Y como ya conocemos la normal, entonces tengo el coeficiente de fricción, que también lo conozco, por quién es la normal, mg coseno del ángulo. ¿Y quién sería entonces esa fuerza de resistencia? Sería ese coeficiente lambda que denominamos por la normal. Mire que acá lo que estamos cambiando es
como tal el coeficiente y nos queda también la masa, la gravedad por el coseno del ángulo. Listo. Entonces ya de aquí en adelante tienen todos los elementos para describir las fuerzas que afectan el sistema. ¿Hasta aquí llevamos bien? Ya sería entonces cuestión de reemplazo. Recuerden también el uso de la calculadora, es importante en los cálculos. Bueno, entonces, ya, pues uno de los conceptos importantes que nos queda por trabajar acá tiene que ver con el trabajo realizado. De pronto allí Sara y recuerda cómo se define el trabajo. Yo mañana pues les mando la grabación y estos apuntes para que los revisen. Entonces, primero, el trabajo se denota por W mayúscula, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo de este omega o curveadito que utilizamos más para el peso. Listo, para que no se nos vaya a confundir. Definimos como el producto de la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo entre ese movimiento. ¿Y qué fuerza estuvimos manejando durante el desarrollo de este ejercicio? La tensión. ¿Y cómo denominamos por acá esa distancia nosotros? Por acá la tenemos como X. ¿Listo? Entonces simplemente acá lo que hicimos fue reemplazar variables. Digamos como para identificar. Tenemos la tensión y tenemos la distancia que hallamos. En ese caso, pues ya es cuestión de reemplazar y hallar esos valores. Ya habíamos calculado la distancia y todos los elementos que tenemos allí los podemos relacionar. ¿Listo? Allí entonces lo último que nos piden es la potencia, calcular la potencia promedio del trabajo. ¿Y cómo definimos entonces allí la potencia? La denotamos con P. Y se denota como el trabajo por unidad de tiempo. Entonces ya tengo los cálculos para el trabajo y conozco como tal el tiempo. Entonces de esta forma pueden ir ya adelantando el desarrollo, digamos, de su ejercicio número 4, teniendo en cuenta pues que acá la parte principal va a ser como tanto desde el análisis, acá le voy a hacer como suma desde el análisis que hicimos del diagrama de cuerpo libre para encontrar los elementos, como los elementos importantes que necesitábamos de la cinemática. No sé si Saray tenga alguna pregunta adicional. Y recordemos entonces
Saray que nos registre la asistencia en el CIPAS. Bueno, sí, para que no haya una confusión allí. Este ángulo está relacionado a la fuerza y el ángulo que tienen referente al movimiento. Entonces, recordemos que si el desplazamiento y la fuerza están aplicadas en la misma dirección, entonces estamos hablando que es el coseno de 0, que es 1, y por eso allí el coseno de ese ángulo nos daría pues como multiplicar por 1, ¿listo? Allí es importante como que tengan en cuenta eso, y muy importante las unidades de medida. En el momento que hagan los reemplazos, realicen cada una de las unidades de medida. Bueno, entonces eso como referente al ejercicio número 4. Recuerden que contamos con tutor en línea los lunes, miércoles, jueves y los sábados para que si tienen alguna pregunta como sobre el camino nos vayan indicando. Dado pues que en esta clase, no sé, profesora Yurimar, no nos asistieron estudiantes de las otras letras. No sé si dejamos aquí por hoy para el ejercicio 4 y dado hacemos como un sondeo con los estudiantes para los ejercicios restantes o les hacemos como un video para que lo revisen. Bueno, para allí para Iván Fernández nos había manifestado, cierto, si bien recuerdo que tenía la letra C, que lo revisamos la vez pasada. Vamos entonces a compartir, profesora Yurimar, si le agradezco en este espacio la grabación del CIPAS pasado para que lo puedan revisar, que también hicimos paso por paso, para que ustedes puedan hacer los diagramas de cuerpo libre, hacer las ecuaciones necesarias para la dinámica de ese ejercicio o de esa letra elegida y puedan entonces continuar. Voy a realizar como una última apreciación referente a los ejercicios, porque pues como ustedes ya van tan adelantados, es importante que vayan consolidando, teniendo en cuenta que estamos a 9 días del cierre de la actividad. Les recuerdo, un ejercicio 1 se denomina problema dar una solución innovadora. Por ejemplo, los que estaban en nuestros IPAs estaban indicando que tenían el tema A, que es el plano inclinado sin fricción. Entonces, la situación real que se les propone es, suponga que desea utilizar sensores y actuadores en un sistema de contrapesos automatizados para la manipulación de cajas en almacenes o fábricas. Ustedes ya con el desarrollo o con la parte de fundamentación de este ejercicio ya pueden ir, bueno, los elementos que me está escribiendo. ¿Por qué está escrito de esta forma? Por la rúbrica de evaluación y como está descrita en la guía. Los sensores ajustarán automáticamente la cantidad de contrapeso necesario para mover sin que se dañe ni sobrecargue el sistema. ¿Listo? Entonces ustedes tienen una situación y sobre esa situación utilizan, en este caso, el tema A, no tienen que responder todos los temas, solo el que hayan elegido, y empezar a revisar cada uno de los elementos necesarios que ustedes utilizaron acá. Ya tienen pues el diagrama de cuerpo libre, la tensional de la acción y la normal también lo revisamos en la sesión pasada. Recuerden cada uno de los datos relacionados a su documento y miren que acá les indican a partir de los conceptos teóricos desarrollados en estas sesiones, usted cuenta con las herramientas necesarias para proponer una solución innovadora a la situación real descrita en el ejercicio 1, tema A. ¿Sí? Allí se especifica. Su planteamiento debe demostrar una comprensión de los principios físicos involucrados. Entonces, como usted sabe en el tema A, usted ya se salta los otros temas, aunque ustedes tienen todas las herramientas necesarias para conocer qué están sucediendo con los otros temas. Y ya vienen a realizar lo que es el anexo 2 póster,
Después de que ya tengan todos los elementos del póster que describí en la parte inicial, ustedes hacen lo que es el video de sustentación de 4 a 7 minutos, donde ustedes lo que hacen es sustentar, contextualizar su póster, su solución innovadora. Recuerden que entre 4 y 7 minutos. ¿Qué sucede? Que si no les alcanza como la primera diapositiva para el desarrollo de los ejercicios, pueden utilizar una segunda siempre y cuando no supere los 10 megabytes de peso. Y además colocan ahí todo el desarrollo de los ejercicios, realizan la sustentación y realizan ya la entrega el 30 de octubre. Recuerde que el video de sustentación es muy importante. Esos estudiantes que dejaron de entregar su video de sustentación identificaron una calificación muy baja, reprobando la tarea porque justamente todas tienen la máxima puntuación sobre el video de sustentación. Entonces, en la rúbrica de esta tarea está la máxima puntuación en la solución que usted brinda, en la entrega del póster, en el video de sustentación. No dejen de presentar el ejercicio 4 porque ese ejercicio 4 son 10 puntos importantes. Recuerden la participación en los foros y la entrega oportuna. Sí, Saray tiene la mano levantada. ¿Qué inquietud tiene? Buenas noches. Buenas noches. Ah, qué pena, profe, que tuve en toda la reunión el micrófono dañado. Profe, tenía una pregunta respecto a la solución innovadora. La forma en la que se debe plantear esa solución, ¿cómo sería? ¿O es solamente la respuesta a los interrogantes? Por eso digo que hay que tener muy presente como tal la descripción. Listo. Entonces miren que el ejercicio 1 indica. Se presentan una serie de situaciones del mundo real. Su misión es plantear soluciones innovadoras que aprovechen los principios de la dinámica, fuerzas, tensión, movimiento de equilibrio para resolverlos de manera eficiente y creativa. Demuestra su ingenio y aplica sus conocimientos en física para marcar la diferencia. Entonces miren que es plantear la solución, pero esa solución, ¿cierto? Dan solución a este, pero como usted tiene que construir su póster con la fundamentación teórica, la fundamentación teórica necesaria está dada desde esta pregunta orientadora que usted tiene que llevar en el ejercicio 2 dentro de toda su fundamentación teórica. Y ya usted lo que hace es venir y con esa fundamentación dar respuesta a esa pregunta y también es necesario que presenten diagramas como de la solución y la descripción que ustedes están realizando. Por eso desde lo que es el póster, que es una herramienta visual, un póster informativo, usted va a sustentar todo eso y va a presentar su solución innovadora. ¿Listo? Si tienen entonces alguna pregunta de más, me la hacen saber a través del chat o a través de los espacios que van teniendo. Vale, listo, profe, muchas gracias. Listo, recuerde que en el desarrollo de la guía se ha escrito cada uno de los pasos. Por allí Iván Fernández tiene levantada la mano. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena contigo, profe. Estoy un poco embolatado con lo de la señal porque pues se me hace un poco difícil. Pero pues agradecerte, profe. Estuvo bien explicada el tema, profe. De antemano fue la clase pasada que estuve en la letra A y nos sirvió mucho para el laboratorio, profe. Tuve el laboratorio esta semana que el 18 fui al laboratorio y casualmente fue un caso igualito al de la letra A, profe. Y pues creo que las explicaciones que ha dado nos van a servir para complementar la guía y el trabajo. Profe, eso era mi aporte y muchas gracias. Qué pena Bueno, contigo, está un poquito mala señal, profe. no, tranquilo. Claro, qué bueno que todos esos elementos ustedes desde estar responsables en el desarrollo de sus actividades identifiquen cómo toda nuestra parte teórica se relaciona con el laboratorio y que aunque algunos estudiantes tienen sus laboratorios a veces muy cerca, como del inicio de las actividades y los tutores los contextualizan, pero pues aquellos que van teniendo como la oportunidad de tenerlo a medida que vamos viendo las unidades, qué bueno que identifiquen eso y que ese desarrollo teórico de los diagramas de cuerpo libre no solo les sirvan para la entrega de su tarea 2,
teóricos, sino para los diagramas de cuerpo libre que tienen que presentar en el laboratorio. Entonces, muchas gracias por esa apreciación y muchas gracias por la participación en este espacio.